Seguimos aquí en Charlas Bandeñas desde la estación de servicio Petroban, que está ubicado en Avenida Belgrano y Moreno de la ciudad de La Banda. En la primera parte del programa estuvimos con los profesores Ariel Roldán y Silvia Starsic, que nos han contado sobre sus proyectos de viaje y de aprender y conocer en las rutas sobre historias de aquí de Santiago del Estero. Y ahora, Mauricio, ¿con quién estamos? Estamos con la ingeniera Norma Pazoria. Ella es coordinadora de tránsito y transporte, un área que históricamente, lo decíamos y lo conversamos antes de iniciar, debe ser una de las más complejas por las situaciones que uno tiene que afrontar, me imagino como funcionaria, pero también la que está en el comentario de la mayoría de los ciudadanos de cualquier lugar. Hablamos de nosotros de La Banda porque somos de La Banda, pero de cualquier momento. Bueno, hay varias cosas que queremos conversar. Una de ellas es lo que sucede a partir de hoy, que es el tema del aumento del boleto. Contanos desde tu óptica cómo se ha vivido, cómo se ha trabajado. Primero gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí hoy compartiendo esta noche con ustedes. Y bueno, lo más importante, gracias por el halago de la oficina, la Coordinación de Tránsito y Transporte. El ingeniero Nediani ha confiado esta tarea y esta función en mi persona. Estamos tratando de realizarla de la mejor manera, sencilla, humilde y honesta. Oficina de puertas abiertas, le llamo yo. Gracias a Dios es un desafío, amo los desafíos, soy ingeniera en sistemas, mi especialidad son los sistemas y la vida misma me va adaptando en las distintas tareas que voy cumpliendo. En la primera instancia he sido directora de transporte urbano y ahora estamos transitando este camino de la coordinación. Es una de las oficinas más amplias que tiene el municipio y que tiene mucho contacto con el vecino directamente. Es un contacto directo. Hoy el tema que nos convoca es el tema del aumento del boleto. Como sabrán, todos vivimos en esta sociedad en donde hoy Argentina, digamos, estamos en una situación inflacionaria compleja, con lo cual se ha tenido que hacer estudios, comparaciones y deducciones para llegar a establecer un monto aproximado del boleto, que es el que está rigiendo el día de hoy, ¿no? Los empresarios habían pedido otro monto, 120 pesos. ¿Cómo hacen para llegar a un acuerdo de 70, 50 pesos menos? A ver, Mauricio, nosotros necesitamos trabajar de manera conjunta con el empresariado. Nosotros somos una institución, el municipio de La Banda es una institución. Como institución tenemos que defender los derechos del usuario bandeño. Entonces, los niveles económicos, digamos, de nuestra sociedad, digamos, no son los más óptimos para enfrentar un costo de boleto de 120 pesos. Te pongo un ejemplo, los empleados de comercio, que tienen 4 viajes, ¿cuánto gastan por día si fuera 120 pesos? En un día, y son prácticamente 5 días y medio laborables para ellos. Se pone una balanza entre lo que son los costos operativos, que es lo que, digamos, el monto que le incumbe, entre otras cosas, al empresario, la parte salarial también de los choferes, que no es una tarea desconocida, que han ido incrementando su salario y demás, los costos de los insumos para poder desplazar una unidad de colectivo. Bueno, todo eso sabemos que el impacto inflacionario ha sido terrible, pero no por eso podemos llegar a un boleto de 120 pesos hoy, porque sería realmente un monto que el usuario común de la línea de transporte no lo podría enfrentar. Norma, independientemente del análisis que se hace de los costos operativos, y se pone en balanza la cuestión inflacionaria y el gasto que eso le lleva al trabajador o a la familia que tiene que mandar a sus hijos a la escuela. El ciudadano, el usuario también observa, no de ahora, de siempre,
y es el constante reclamo de las unidades, de las frecuencias. ¿Eso no se pone en balanza? Carlos, ese también es un punto que es uno de los talones de Aquiles de la problemática del transporte. Si uno expone se pone la situación entre empresario, municipio, y la discusión es, no me alcanza, no puedo comprar, no llego, un neumático sale tanto, un coche necesita tantos neumáticos. Entonces están, digamos, trabajando no como se debiera, con la cantidad de unidades y la frecuencia que a uno le correspondería andar, justamente por esta situación, ¿no? O sea, el impacto económico, el impacto inflacionario en el caso de las unidades es realmente muy importante. ¿Qué relación hay con lo que acabas de decir, que te acaba de preguntar Carlos, entre la normativa que hay establecida por el Consejo Deliberante y lo que realmente cumplen las empresas? Ejemplo, si hay una frecuencia de 7, 8, 10 minutos o como establece la ordenanza, el usuario bandeño sabe que no es real, es 20 minutos, 30 minutos, depende de la línea que le corresponda usar. ¿Hay algún punto de unión o de diálogo, de consenso para que las dos partes, o sea, atender por supuesto a las necesidades de las empresas, pero también atender a las necesidades del usuario? ¿Hay alguna forma? Como te decía Mauricio, nosotros como organismo contralor, como institución, el municipio debe pregar en primera instancia por el derecho del usuario, del vecino bandeño, el que hace uso de ese colectivo, el que necesita para llegar a su trabajo horario, del que necesita para ir a la escuela a tiempo, a su asistencia médica si lo requiere. Estamos tratando de ajustar. El tema del transporte es bastante complejo. Estamos tratando de ajustar, se están tratando de llevar, digamos, negociaciones de tal manera de que no nos perjudiquen, me refiero a los usuarios del colectivo, y en esta situación puntual que vos me apuntas, que son las frecuencias de los horarios picos y que muchas veces se ve resentido, particularmente durante el verano, como baja la afluencia de usuarios, normalmente la época estival, las épocas de las vacaciones, baja terriblemente. Ahora ya en marzo empieza nuevamente a mover tanto lo que es usuarios como chicos estudiantes, ¿no? Entonces, sí o sí ellos tienen que ajustar su frecuencia porque no darían abasto para satisfacer y trasladar a la gente, ¿no? Norma, hablando del transporte, que hacía referencia a que se está viviendo un momento especial por la coyuntura del país. El fin de semana estaba hablando con familiares cercanos y me decían: Carlos, no consigo remis. Impresionante, no consigo remis, son las 8 de la noche y si uno necesita una urgencia, no hay vehículos. Evidentemente, la crisis también ha afectado al transporte semipúblico de pasajeros. ¿Cómo es el diálogo con las empresas de remis en esta historia que también suele suceder? Se arregla un incremento en el boleto urbano y seguidamente hay que sentarse a hablar con las empresas de transporte semipúblico de pasajeros, que también seguramente van a tener su requisitoria. Pero ¿cómo se pone ahí en balanza? Pocos vehículos, uno llama a las empresas, demoran mucho porque no hay autos. ¿Cómo es el diálogo que están teniendo en ese sentido? Y como les decía, esta oficina es una oficina de puertas abiertas. Yo hace muchos años que vengo trabajando con todos los empresarios de las empresas dueñas de los radiotaxis. Gracias a Dios, un buen diálogo. Hoy me estaba ingresando unos borradores que estimo ya estarán por sistema ingresados en mesa de entrada del HCD. Conjuntamente el intendente le estaba llegando copia, porque ellos están también solicitando adecuación tarifaria.
y aducen exactamente lo mismo que manifiestas, Carlos, nuevamente. El grupo empresarial de lo que es el transporte semipúblico está en una situación sumamente comprometida. Los repuestos son carísimos, hay cosas que no se consiguen, muchas cosas que atentan, digamos, a tener un vehículo en condiciones. Realmente es un cuello de botella importante. Vamos a ver qué es lo que se logra. Seguramente nos van a llamar a trabajar en comisión, en el HCD, y veremos a qué situación de arreglo llegamos, ¿no? Vos, fuera de lo que estábamos conversando aquí, hablamos de la necesidad de trabajar en forma conjunta con el municipio y provincia. En el caso puntual que estábamos preguntando del servicio de remises o semipúblico, ¿hay alguna forma en que que los remises puedan trabajar de manera, digamos, como un conurbano entre Santiago y La Banda? Es decir, porque ahora el que toma pasajeros y tiene que ir a la ciudad capital no puede ingresar, o sea, o corre riesgo de que le puedan multar. Hay toda una historia. Igual los de la capital para aquí. ¿Se puede trabajar de alguna manera para que dar más libertad de trabajo o no? A ver, Mauricio, ese punto... Qué preguntita, ¿no? No, es que, a ver, yo te voy a explicar. Yo tengo una posición muy clara con respecto a eso. Yo, como bandeña, le doy prioridad a mi transporte de banda. ¿Entiendes? ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros aquí en La Banda tenemos un parque, está bastante resentido la cantidad de autos, de taxis y radiotaxis que están debidamente involucrados en el sistema. Ha caído realmente mucho la cantidad de los que estaban habilitados. Y lo sabemos, es una cuestión de costo, no es que la gente no lo quiera hacer, es una razón de que no tienen cómo hacerlo, no tienen cómo arreglarlo. Hay muchos vehículos en los mecánicos, en los talleres, no tengo el repuesto, la tarjeta está... Entonces, por razones de costo, el transporte nuestro, el semipúblico, está bastante resentido. Con respecto a lo que vos me planteabas, es un tema que siempre lo tenemos a colación y yo tengo mi postura. Tenemos el ejido de La Banda y el ejido capital. Si nosotros cruzamos a Santiago, vos te podés tomar un Santa Rita, un Madre Ciudades, por decirte los que son de mayor cantidad de vehículos. Ellos también están con el tema del impacto que les ha caído muchos coches, ¿no? Si nosotros vamos a hacer la suposición de que liberamos la zona y se pueda trabajar como un conurbano, pasamos nosotros a Santiago y los de Santiago vienen a La Banda. Estoy convencida de que realmente nos van a perjudicar. ¿Por qué? Es la primera vez que escucho eso, ¿eh? O sea, es mi postura, Mauricio, ¿no? Es una postura muy personal que cada vez que tocamos el tema con los empresarios, ese es mi punto de vista, ¿no? De estar mucho en Santiago, y yo soy bandeña por adopción, hace 15 años vivo en La Banda, 16 ya este año, pero me traslado mucho a Santiago, entonces conozco la realidad. ¿Qué es lo que sucede? Los vehículos, la gama de vehículos que hay en Santiago son, digamos, de media a alta gama, vamos a decir, con aire acondicionado, son coches bastante nuevos. Ellos, vos sabes que tienen una mecánica de habilitación diferente a la nuestra, su normativa es bien diferente a la nuestra, la antigüedad de los coches de ellos no excede los 5 años, o sea, los baúles de determinada capacidad en baúl y demás. Si nosotros liberamos la zona, vamos a hacer una suposición, que se permita trabajar los de allá, los remises de Santiago aquí y a la inversa, los nuestros se van a ver perjudicados, notoriamente. Uno, porque allá hay mayor cantidad de vehículos. Dos, como te decía, la prestancia de esos coches. Aquí también hay coches nuevos, ¿no? Es mucho mejor la oferta, dice vos. Nos perjudicaría, concretamente hablando, en lo económico, a la gente que trabaja del volante, lo perjudicaría. Lo perjudicaría porque no es la misma realidad económica, seamos reales, no es la misma realidad económica. Hasta en eso es diferente. Bien. Esa es la idea que yo siempre, y cuando nos sentamos a hablar con los empresarios de transporte,
Aparte yo les digo, no nos conviene, no, si vamos a poder andar, la gente de Santiago no te va a tomar un remis de la mano. Hacé la prueba, no te va a tomar. Porque están acostumbrados a otros movimientos. Nos separa 7 kilómetros de Santiago, pero somos diferentes, chicos, somos de la ciudad de La Banda. Sí. En ese aspecto, no, pero tienes razón, o sea, tienes no, razón, yo está amo bien. a mi ciudad, amo mi trabajo, chicos, y ando mucho en la calle, entonces veo la realidad, seamos reales. Yo no puedo perjudicar mi transporte semipúblico por decir, bueno, librémosla, no es lo mismo. Como le hablaba el otro día con una gente, con los empresarios del transporte ya urbano, la Secretaría de Trabajo, él dice, ¿ustedes hacen un paro aquí en Santiago Capital? No es lo mismo que un paro que me hagan en la ciudad de La Banda. ¿Por qué? Porque en la capital nos juntamos los tres, Balba, San Germain Balba, el Valle Ejército Argentino. Bueno, yo me voy al siglo XXI. Bueno, vamos los tres en un remis, 1500. Y contentos subimos los tres y nos vamos. Aquí no. Chicos, discúlpenme, aquí en La Banda no. Porque la realidad económica, uno los 1500, quizás esa distancia uno no la tenemos. Aquí las distancias son mucho más cortas, más acotadas. Pero la realidad económica también es diferente. Entonces, también es más acotada. Exactamente. Entonces nos adecuamos a lo nuestro y defendamos a lo nuestro. Yo pienso que si nosotros nos defendemos no nos van a comer los de afuera, como decía Martín Fierro. Claro. ¿Me entienden? O sea, lo digo con el hecho de defender la fuente de trabajo. Atrás de un remis, ¿qué hay? No todos los remiseros son los propietarios de los coches. Exacto. Muchos son coches alquilados. Así es. Y quizás el único sustento que tiene ese chofer de esa unidad es lo que va a trabajar hoy en el día. No hace su platita, no come. Así es. ¿Me entiendes? Entonces yo lo veo desde esa óptica, no siempre lo he visto desde esa óptica. Bien. Norma, otro requisitorio que queríamos hacerle está referida bueno, ya en los próximos días va a haber mucho más movimiento de los estudiantes. Y seguramente ya van a tener bien determinados los horarios. Si algunas escuelas tienen contraturnos, otras no, pero bueno, van a ir viendo ya teniendo más acomodados los horarios. La pregunta es saber cómo se va a mover el tema del boleto estudiantil, a partir de cuándo las familias pueden ir o a la dirección de tránsito o directamente a las empresas de colectivos para gestionar el boleto estudiantil 2023. Bueno, Carlos, en ese tema estamos trabajando, haciendo algunos ajustes. Seguramente se va a manejar como se lo venía haciendo, a través de un formulario que lo pueden bajar de la web, o bien se acercan de manera personal aquí en la San Carlos, en donde está la Dirección de la Juventud. Ahí tenemos una oficina en donde pueden acudir personalmente los interesados, los familiares de los chiquitos si son menores, pero yo calculo que ya en esta semana el intendente va a estar haciendo anuncio del tema, ¿no? Sería importante, lo digo también desde mi punto de vista de usuario, que en esa tarea de ajustes también se ajusten el tema de los horarios y demás, porque recordemos que los estudiantes ingresan una hora antes, que no es un dato menor para quienes usan el transporte público, y teniendo en cuenta que es un beneficio que tienen el boleto estudiantil gratuito, en muchos casos no pueden utilizarlo. Ven la forma de llegar como sea en horario a los establecimientos. Puntualmente vamos a volver a insistir, Mauricio, en el tema, porque lo he vivido, ¿no? Lo he vivido, yo ya soy grande y también andaba en la primaria, también andaba en la secundaria y tenía el 10 que tomar y muchísimas veces viajábamos en estribo. Y hace bastantes años de lo que estoy hablando, ¿no? Pero no es la situación. Como vos lo expresas, la idea del intendente es seguir garantizando el acceso a la educación en los niveles iniciales, primarios y secundarios, gratuito, para que todos los chiquitos puedan asistir a sus escuelas, a sus establecimientos escolares. Ahora, con la salvedad de que tendrán que reforzar, ver cómo lo van a hacer los empresarios a esas franjas picos, que son los horarios de entrada y los horarios de salida, que también coinciden con muchos trabajadores, ¿no? Que generalmente coincide con los empleados de comercio. Hay una tanda que tendrán que reforzar. Cortita del pie. Bien. Hay un problema del vuelto con los boletos. El boleto cuesta 70 pesos, la mayoría
paga con 100 pesos y esos 30 pesos, hoy, hablo de hoy, está generando muchos inconvenientes que con la tarjeta SUBE se va a terminar porque es un dinero que va a ingresar, uno pasa la tarjeta y le cobra el importe justo. Hoy se está teniendo un problema porque el billete no hay en circulación, hoy hay pocos, el de 10 pesos y el de 20 pesos. Lo han planteado, no, las empresas que le han dicho, porque hasta hoy por lo menos era reclamo todo desde que el primero hasta el último. Me quiero imaginar. La verdad que siempre el tema del vuelto es un problema, pero eso es histórico, eso no es de hoy, eso es histórico. SUBE lo va a venir a solucionar, hay que esperar un poquito, ya estamos mucho más cerca, un poquito más de esperanza, vamos a ayudar a la gente como corresponde, como les explicaba yo en algún momento a varios medios, tienen muchos descuentos, a la gente de los grupos sociales vulnerables, se termina el tema ese del vuelto, porque como vos dices, Mauricio, hay billetes de 10 y 20 no hay, y pagar 100 y el vuelto. Entonces, vamos a tener que esperar, estamos más cerca, unos ajustes y ya el intendente estará haciendo la adhesión o anuncio como corresponde, ¿no? Estábamos hablando con la ingeniera Norma Paz Soria, que es coordinadora de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de La Banda. Hemos paseado por distintos temas, hemos pasado por distintos temas. Tarjeta SUBE, ya lo he explicado, estamos más cerca, hay que tener paciencia. Boleto estudiantil, en los próximos días se hace el anuncio oficial, pero ya pueden ir la familia a interiorizarse los requisitos que se deben presentar y demás temas, el aumento de boleto y temas remisa. La verdad que es muy complejo todo el tránsito aquí en la ciudad de La Banda y en todo el país, pero bueno, hay que seguir trabajando y de manera coordinada. Una preguntita, que hay varias preguntas, pero muchos usuarios de La Banda utilizan el servicio interurbano. Si bien corresponde a la Dirección de Transporte, ¿ustedes pueden mediar en alguna instancia por este pedido, este reclamo de los vecinos o no? A ver, no habría ningún problema de manifestarlo ante las autoridades que correspondan, no tenemos ningún inconveniente. Se trabaja de manera conjunta, como te decía, les he explicado, o sea, trabajamos municipio, provincia, estado. No hay ningún problema, lo podemos traspasar, digamos, al reclamo, cosa que ellos también se hagan. Ellos también tienen la misma problemática que aquí. Bueno, con la diferencia de que mayores cantidades de usuarios, mayor cantidad de corte de boleto, mayor cantidad de flota de parque móvil. Pongo el ejemplo de Barrio San Fernando, que se reunió el día viernes con los empresarios de la línea 25, por ejemplo, y han planteado esta situación. Es más, ellos tienen que venir a tomar 2 colectivos, que hace mucho, hablo de la ampliación 1 de mayo también, que pertenecen a la misma empresa que tienen el línea 1, 2 y 3, que es el DK, por ejemplo. Pero también pasa con otras empresas. Sería bueno que se plantee también esta cuestión, digo, para mejorar el servicio, o por lo menos gestionarlo. A ver, nosotros no tenemos ningún inconveniente, como te decía Mauricio, tenemos muy buena relación con la gente de Santiago, trabajamos de manera conjunta, intercambiamos ideas y posturas, porque hay que hacerlo así, hay que trabajar de manera conjunta, no somos una isla, somos la ciudad de La Banda, pero trabajamos de manera conjunta. Lo vamos a transmitir porque el usuario final, por él es el que tenemos que bregar, por un usuario bandeño que esté conforme, que pueda asistir a su lugar de trabajo, que los chicos puedan ir al establecimiento escolar en tiempo y en forma. Muchísimas gracias, Norma. Seguramente te vamos a volver a invitar porque no se ha agotado el tema, ¿no? Ha quedado varias cosas, pero bueno, a la medida que vayamos transcurriendo el programa, seguramente te vamos a invitar. Por favor, un gusto. Gracias. Así estamos llegando al final. Empezamos a calentar los motores de a poquito aquí en Charlas Bandeñas. En un año movido, el año pasado lo fue, este año también va a ser movido muchos temas, principalmente nos va a ir convocando de a poco y cuando pasen las semanas el tema político, porque en octubre hay elecciones, pero a medida que pasen las semanas
Seguramente ese va a ser el tema que va a predominar en todos los bares y en todas las casas de aquí de la banda. Y tenemos las PASO también, que es antes, o sea, vamos a tener mucha actividad, es un año realmente, ojalá que se puedan concretar muchas de las cuestiones que se planifican, y hay que recordar que la decisión de este año van a ser por otros años más, que es importante tener y pensar fundamentalmente bien, y por lo menos nosotros vamos a estar mostrando desde este espacio por lo menos una parte de ese espectro, ¿no? Así es. Mauricio Ledesma, lo que es responsable de Ciudadano Web, quien les habla, Carlos Toledo y Mariela Elizondo de la Banda Diario. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes. Agradecemos a la gente de Petroban, de aquí de Avenida Belgrano y Moreno, por habernos cedido este espacio. Dios mediante, nos vemos dentro de 7 días. Buena semana para todos.